siempre cuestiones ligadas a lo fantástico. Él es catedrático de Estudios Hispánicos y Lead M. McMahon Distinguished Professor en la East Carolina University, en Carolina del Norte. Allí lleva más de 20 años como docente investigador, imparte clases de literatura española, hispanoamericana y sobre todo es un especialista en lo fantástico y la ciencia ficción. Y además de publicar en diversas revistas, sobre todo voy a destacar el hecho de que él forma parte de algunas de las revistas que están o estamos en estos momentos trabajando firmemente en lo fantástico y la ciencia ficción. Él es miembro del Consejo de Redacción de Plumal, la revista que yo dirijo, que está en esta universidad, pero es también de Extrapolation, de la Pique y de Journal of the Fantastic in the Arts. Y además es el vicepresidente de la IAFA, de la International Association of Fantastic in the Arts. Y para mí, ya digo, es un gusto tenerlo aquí, a él. También es de los que reincide, estuvo en el primero de nuestros congresos sobre visiones de lo fantástico. Y hoy nos va a hablar de zombies. No sé si todavía habían salido, ¿no? Porque no he podido estar en todas las salas, pero yo creo que hoy empieza la jornada zombie y a ver dónde nos llevas. Muchísimas gracias por venir. Gracias, David. Primero quisiera agradecer al grupo de estudios fantásticos y en particular a Ana Casas, a Teresa López Peiza y por supuesto, sobre todo a David Roas por haberme invitado a esta magnífica reunión de investigadores. He de decir que me siento muy a gusto en un congreso dedicado a la figura del monstruo, porque después de dar a luz las primeras palabras que salieron de la boca de mi madre fueron «Dios mío, monstruo». Y es verdad, lo juro. Ella juraba y perjuraba, por supuesto, que fue por mi gran tamaño, porque la habían topado hasta las cejas. Yo creo, sencillamente, es que mi madre era evidente. Los monstruos, afirma Jeffrey Jerome Cohen, ask us why we create them. Lo cito en inglés porque el vocablo why incluye tanto por qué como para qué, causa y efecto. Cualquiera que no haya pasado los últimos 15 años en una cueva, en la cumbre de una montaña o enterrado en un ataúd, ha notado la omnipresencia de la figura del zombie. Digo omnipresencia, porque este monstruo ha trascendido las fronteras entre medios como ningún otro jamás. Ha pasado del cine al videojuego y viceversa, a la literatura, a la novela gráfica y hasta la música popular. Tampoco ha sido nunca un fenómeno solamente estadounidense o anglófono. Piénsese en la obra del cineasta italiano Lucio Fulci o la tetralogía Muertos sin ojos de Armando de Osorio, por citar solo dos ejemplos. De hecho, según Peter Dendel, en el primer decenio del presente siglo se han rodado películas del género en 30 países. Además, el zombie ha pasado de la ficción a la realidad. En los últimos años han tenido lugar por todo el mundo unos desfiles llamados zombie walks o paseos de zombie, en los que la gente se disfraza de zombie para deambular por la calle. En las universidades de Estados Unidos, los estudiantes juegan a zombie contra humano, diversión en la que estos intentan matar a aquellos disparándoles balas de goma espuma. Por si todo eso fuera poco, el fenómeno zombie, popular y aparentemente frívolo, ha alcanzado las más altas esferas académicas donde se le está tomando en serio, dead serious. Preclaros filósofos debaten la posibilidad de una subjetividad zombie, mientras eminentes neurobiólogos publican artículos en revistas prestigiosas sobre una hipotética conciencia zombie. ¿Por qué y para qué hemos resucitado este monstruo de diferentes formas en distintos momentos? ¿Y cuáles son los motivos que se esconden detrás de su actual retorno a la vida? Hoy propongo tres ideas. La primera, que el zombie es el equivalente fantástico del cyborg ciencia ficcional, porque las dos figuras expresan ansiedades similares y cumplen la misma función cultural. La segunda, como ser humano que se convierte en otra especie, es poshumano, puesto que además pretende aniquilar al ser humano y sustituirlo como amo del mundo. Este preveniente constituye una suerte de Terminator fantástico.
Asimismo, el concepto del apocalipsis zombie es un hito histórico ficcional que desempeña la misma función en la imaginación colectiva que la llamada singularidad tecnológica, fenómeno especulativo que imagina un momento en el que la inteligencia artificial superará a la humana. Y, finalmente, propongo que a partir de los años 60 empieza a manifestarse simbólicamente en esta figura una reacción contra la tecnociencia, contra la modernidad, contra los valores del humanismo. Este fenómeno se observa últimamente en una de las iteraciones más populares de la figura, en la cual el zombismo es producto de un virus creado por la experimentación genética. Se verá así que el zombie es el emblema de una cosmovisión poshumana antihumanista. A raíz de estas tres ideas, pienso también ofrecer 7 tesis, 7 razones que explican por qué nuestro entrañable preveniente ha perdurado tanto y su notable mutabilidad. La historia particular del zombie le dota de algunas posibilidades simbólicas únicas, de las que carecen otras figuras monstruosas. Tiene su origen en el colonialismo, cuando los franceses importaban esclavos africanos. Estos venían con creencias religiosas y, según la leyenda, unos curas o chamanes llamados Bokor poseían el poder de resucitar a los difuntos para que, desprovistos ya de intelecto y de voluntad propia, trabajaran sin descanso ni comida para sus amos, llevando a Gilles Deleuze y Félix Guattari a afirmar que constituía, cito, un mito laboral. Sarah Juliet Lauro y Karen Embry han observado que cuando los esclavos haitianos se sublevaron al final del siglo XVIII, esta leyenda se transformó en una narrativa monstruosa revolucionaria, ya que los amos blancos describían a los rebeldes tanto físicamente como en su comportamiento como parecidos a zombies. Así, en Haití mismo, el zombie llegó a encarnar valores opuestos, la esclavitud y la revolución. La ocupación norteamericana de la nación desde 1915 hasta 1934 hizo posible la exportación de la leyenda a los Estados Unidos. La crítica suele dividir la historia de representaciones del zombie en 3 etapas, y es preciso notar que las 2 primeras etapas consisten mayormente en obras de cine, porque, como ha notado Kyle Bishop, el zombie carece de tradición literaria y, debido a su falta de interioridad, es una figura más que nada visual. La primera etapa, que llamaré la folclórica, fecha desde el estreno de la película White Zombie de Victor Halperin en 1932 hasta el de la película de George Romero, La Hereditariedad, Noche de los Muertos Vivientes, en 1968. La tercera empieza en 2002 con el estreno de la primera de la serie Resident Evil. El zombie folclórico se creaba mediante una pócima mágica que mataba al sujeto y lo resucitaba sin inteligencia ni libre albedrío, esclavo de los deseos del Bokor. Los investigadores han afirmado que los filmes de la etapa folclórica manifiestan una paranoia postcolonial hacia el primer y único estado americano gobernado por negros, Haití. De la misma forma, se ha visto también como manifestación de un miedo racista norteamericano, de la misoginia y ansiedad sobre la emigración de los negros del sur de ese país hacia el norte. Los zombies de los años 30 también han sido interpretados como una expresión de la impotencia y frustración hacia el capitalismo que sentían los millones de parados durante la Gran Depresión. No soy yo el primero en notar la índole poshumana del zombie. Ya en 2008, Martin Rogers afirmó que el zombie refleja, cito, nuestra ansiedad acerca de los conceptos cambiantes de la corporeidad del ser humano en la era poshumana, fin de cita. Margot Collins y Joseph Band observan que uno de los tropos predominantes del zombie milenial es que hay poca diferencia entre los zombies y los seres humanos, lo cual nos hace cuestionar ¿qué significa ser humano? Sarah Juliet Lauro sugiere que, como ser liminal, nos libera del binomio sujeto-objeto por existir en la frontera entre los dos. Por lo general, estos autores coinciden en ver en la figura una poshumanidad deshumanizada y devolucionada.
pero la palabra deshumanizar implica toda una serie de características que se consideran humanas y los valores que ellas reflejan. Con vuestra indulgencia nos aproximaremos a esos valores mediante un pequeño desvío para antes considerar el concepto de lo poshumano. Hasta ahora, el diálogo académico sobre lo poshumano se ha enfocado en la tecnología cibernética y la inteligencia artificial, o IA. El origen del concepto poshumano se ascribe generalmente a Alan Turing, quien propuso que si una computadora, sometiéndose a un interrogatorio, diera respuestas que una persona no fuera capaz de distinguir de las de otro ser humano, dicha computadora sería tan inteligente como un Homo sapiens. Como nota Catherine Hales en su ya clásico estudio How We Became Posthuman, cómo llegamos a ser poshumanos, el experimento implicaba una nueva definición de la inteligencia basada en, cito, la manipulación formal de símbolos, fin de cita. Este concepto de la inteligencia conllevaba una separación, de momento solo simbólica, entre la información o intelecto y su sustrato, cuerpo. Este cisma se consagró a finales de los años 40, comienzos de los 50, en el trabajo del ingeniero Claude Shannon, considerado el fundador de la disciplina conocida como teoría de la información, y del matemático Norbert Wiener, el llamado padre de la cibernética, aunque nadie se había atrevido todavía a declarar de forma abierta las posibles consecuencias de la decisión entre intelecto y sustrato, entró así en el subconsciente colectivo occidental de forma implícita. Acordémonos de que la primera etapa de la leyenda zombie separó también el alma, o sea, intelecto y voluntad, del cuerpo humano. En su libro Mind Children, The Future of Robot and Human Intelligence, Hijos de la Mente, el futuro de la inteligencia robótica y humana, 1988, Hans Moravec pregonó explícitamente la posibilidad de convertir el dualismo intelecto-sustrato en realidad material, cuando declaró que un día la identidad de un ser humano sería trasladada de su sustrato orgánico a otro cibernético. Siguiendo esta teleología evolutiva hipotética, Werner Ringer difundió en un simposio en la NASA en 1993 el concepto de la singularidad tecnológica, el momento en que un cerebro artificial superará a nuestra capacidad intelectual. De ahí solo queda un paso a que cobre autoconciencia y voluntad propia y nos haga cuando menos obsoletos, aunque no nos extermine. La posibilidad de semejante ser poshumano ha generado euforia por un lado y miedo por otro. Sueños de inmortalidad y posibilidades casi apoteósicas entre algunos, los llamados transhumanistas o extropianistas, como Moravec o Max More, por ejemplo, y pronósticos de funestas consecuencias legales, éticas y sociales, entre otros, como Francis Fukuyama y Jürgen Habermas. De semejantes fantasías y terrores nacen monstruos, para advertirnos de las posibles consecuencias y para salvaguardar las fronteras de la identidad humana, funciones culturales que se han manifestado en muchas obras de ciencia ficción, como las novelas Sueñan los androides con ovejas eléctricas o 2001, una odisea especial, las dos de 1968, año del arranque de la época clásica del zombie. ¡Qué casualidad! O las películas de las series Terminator o The Matrix, por nombrar unos pocos ejemplos. Sin embargo, hay otra vertiente de la cuestión poshumana que no ha recibido la atención merecida, la biotecnológica. Desde 1953, cuando James Watson y Francis Crick propusieron la estructura de doble hélice del ADN, el mundo ha presenciado una serie de descubrimientos que no han dejado de maravillar, ilusionar y preocupar. Por ejemplo, Paul Berg logró el primer empalme de genes en 1971, lo que hizo posible la creación de la primera planta transgénica en 1983,
En otra línea de investigación biotecnológica, en 1958 se logró la primera reprogramación de células madre en ratas, que a su vez dio lugar a la clonación exitosa de un animal en 1979, que a su vez llevó al caso de la famosa oveja escocesa Dolly, el primer mamífero clonado en 1997. De las investigaciones acerca de las células madre han surgido muchos triunfos más, como la regeneración de médula ósea en una rata en 1990, el descubrimiento de cada vez más fuentes de dichas células y más capacidades en ellas para regenerar sangre, tejidos y órganos. En 2003, el proyecto Genoma Humano determinó la secuencia de bases químicas que componen el ADN y logró identificar y cartografiar los aproximadamente 20.000 genes humanos desde un punto de vista físico y funcional. No nos olvidemos de que el último retorno del muerto viviente se fecha en 2002, justo antes de la realización del sueño de cartografiar nuestro ser. A la luz de lo poshumano, se perfila más claramente la índole de lo que la mayoría de la gente considera características humanas, los valores que reflejan, características y valores que no son otros que los del humanismo, base de la cosmovisión moderna. Como bien sabemos todos los aquí presentes, el humanismo sustituyó una ideología antropocéntrica por la cosmovisión teocéntrica medieval del universo, descolocando a Dios como foco de interés, sustituyendo las ciencias físicas y las matemáticas por la teología como camino hacia el saber y afirmando la razón como la característica más definitoria del ser humano. Afirmaba el valor del individuo, de la independencia personal y el derecho a la autodeterminación, es decir, el individualismo. Fue esta ideología la que hizo posible el desarrollo de la tecnociencia. El hombre, con H mayúscula, término en sí problemático, era único, el origen de todo sentido, protagonista de la historia, con H mayúscula, la medida hegemónica de todo. Desde esta posición, por encima de la naturaleza, de los otros seres vivos y de todo lo inanimado, este excepcionalismo nos ha autorizado a intervenir en manipular y explotarlos a nuestro antojo, mediante la aplicación instrumental de la ciencia que se llama tecnología. Desde Heidegger y los pensadores de la Escuela de Frankfurt, muchos han afirmado que esta cosmovisión creó una forma de pensar que Max Horkheimer dio en llamar la razón instrumental, totalizante y por lo tanto totalitaria, que ha llevado al hombre a tratar a sus semejantes como otro recurso más para explotar, deshumanizándolos. Al ensalzamiento de lo humano que ofrece la vertiente transhumanista del debate sobre lo poshumano, se opone una rama que Stephen Herbrechter llama poshumanismo crítico, un grupo antihumanista que incluye investigadores como Kerry Wolf y Neil Badminton, un grupo que pretende desahuciar al hombre de su lugar ideológico privilegiado. Este grupo rechaza el excepcionalismo a favor de una visión de la humanidad como una especie, entre otras muchas, que ocupan la Tierra y que tienen tanto derecho como nosotros a su disfrute. Un concepto de la humanidad como especie cuya diversidad desmiente cualquier pretensión a una esencia o naturaleza humana, universal y transhistórica. Volvamos ahora a nuestro amado monstruo. Como ya se ha dicho, la segunda etapa del género, que Peter Dendel ha calificado del siglo de oro del zombie, arranca en el 68 con Night of the Living Dead. La característica predominante de este periodo es el protagonismo del zombie clásico, un cadáver humano resucitado de andar lento y carente de conciencia que, aunque no le hace falta para sobrevivir, siente la compulsión insuperable de comer carne humana. El monstruo procrea mordiendo y infectando a los vivos de forma que mueran y se resuciten hechos zombies. Vulnerables tan solo al fuego o a la destrucción del cerebro, estos zombies son de otra forma inmortales, sea cual sea su estado de descomposición. Es con la película de Romero,
cuando se une la ciencia y el retorno de los difuntos, momento clave en la historia del género. En esta película, el fenómeno se debe a una nebulosamente descrita radiación proveniente de una sonda espacial que vuelve de Venus, o tal vez de un meteorito. Es realmente sorprendente que nadie se haya fijado en la importancia del hecho de que la primera aparición del zombie clásico tuviera una causa científica y no sobrenatural. Una omisión que seguramente se debe a la índole chapucera de dicha explicación. Sin embargo, fue todo un hito en la historia del género, porque sería así una plétora de obras a partir de ese momento. Por lo tanto, en esta etapa el género parece, pero solo parece, pasar del terror fantástico al terror ciencia ficcional. Sin embargo, aún en las películas que presentan un zombismo con pretextos científicos, el zombie clásico seguiría siendo una figura fantástica, a mi parecer, debido a tres características que contravienen las leyes conocidas de la física: el retorno a la vida, el hecho de que no le hace falta comer para sobrevivir, y el ser inmortal sin ninguna fuerza exterior interviene para quitarle la vida. Este tipo de zombie es paradójico, es una figura fantástica cuya creación tiene explicación científica. Este cambio, esta tensión, manifestaba una creciente tecnofobia en el mundo occidental. O accidental. Los investigadores han observado que en este periodo se hacen patentes en el género ansiedades sobre la Guerra Fría y la amenaza de la bomba atómica, la guerra en Vietnam, la lucha de los negros en Estados Unidos por los derechos civiles y la contaminación ambiental, creando lo que Lauro ha llamado el ecozombie, un punto de contacto con la ponencia de Ángel de ayer, ¿no? Los animales monstruosos. La aparición del zombie de la etapa clásica responde pues a un desasosiego inspirado en gran medida por un conjunto de factores, todos culpa de la humanidad misma, efectos de la racionalidad instrumental ya mencionada. Yo propongo que la figura clásica del zombie no es solo poshumano, sino antihumanista, como los pensadores del poshumanismo crítico intenta arrebatar al hombre su dominio sobre el planeta. Consideremos las características del zombie clásico típico: sin inteligencia, sin identidad y sin libre albedrío, animado solo por el deseo de cebarse de tejidos humanos y aniquilar nuestra especie. Es una pulsión irracional, puesto que esa carne no le hace falta para sobrevivir, y que no controla, sino que le controla a él. A la razón humana opone la irracionalidad, al intelecto, el instinto antropófago. En oposición al individualismo y al libre albedrío tan valorados por el humanismo, el zombie carece de identidad individual o voluntad propia. Y al mismo tiempo actúa como colectivo, exactamente igual que sus congéneres. Este antihumanismo continúa en la tercera etapa del género, que comienza con el estreno en 2002 de la versión fílmica del videojuego Resident Evil y el estreno de 28 Days Later, Exterminio en español, de Danny Boyle. Estas películas pusieron en marcha lo que Kyle Bishop ha bautizado, valga la broma, el renacimiento zombie, y que ofrece lo que yo llamo la tercera generación del zombie. Pero dando nota que esta generación se ha hecho más biológica, se da más énfasis al aspecto físico del monstruo que en la violencia misma. Esta índole biológica se observa también en el hecho clave, a mi parecer, para la comprensión de esta generación de zombies, de que la causa más común del zombismo es también biológica. Normalmente, una arma biológica o bioquímica, más frecuentemente un virus. El elemento biológico es a veces de procedencia indefinida, a veces explícitamente producto de experimentos científicos, es decir, creado por una intervención tecnológica en la naturaleza, con marcada predilección por alteraciones genéticas, normalmente por parte del gobierno, el ejército, alguna multinacional o cualquier combinación de ellos. El concepto del virus genéticamente alterado aparece explícitamente no solo en la serie Resident Evil, sino en una multitud de películas más, como Blood of the Beast, 2003, The Zombie Diaries, 2006, Day of the Dead, 2008, de Romero mismo.
World of the Dead, Zombie Diaries 2, 2011. La francesa, Mutants, 2009. La alemana, Rampart, 2010. Se ve también en la novela La Zona, de 2011, de Javier Negrete y Juan Miguel Aguilera. El hecho de que la manipulación genética sea una causa tan extendida del zombismo de tercera generación indica que el renacimiento zombie responde, por lo menos en parte, a la ansiedad producida por los avances de la ingeniería genética y la amenaza que representan para la identidad humana, y quizá incluso la supervivencia de la especie. Es una tendencia que lleva al antihumanismo un paso más. El zombie llega a ser el equivalente biológico o biotecnológico del cyborg, una creación de la humanidad que amenaza su existencia. De la misma forma que la noción de separar la psique humana del organismo y implantarla en un artilugio electromecánico o la superación de la inteligencia artificial a la nuestra dieron lugar a pesadillas de tipo Terminator o Matrix, el miedo de las posibles consecuencias de la manipulación de la materia genética resucitó al zombie, al monstruo biológico animado pero sin ánima, valga la paradoja. También expresa nuestra paranoia sobre los poderes políticos y económicos que manejan esa biotecnología y declara la impotencia que sentimos ante esos poderes. Fue el divorcio del alma del cuerpo en el monstruo fantástico original lo que hizo posible su adaptación como expresión simbólica de la ansiedad provocada por el tema de lo poshumano, su conversión en el emblema de la vertiente biológica del poshumanismo. El zombie no es solo irracional, es antirracional, ya que su pulsión no responde a ninguna necesidad física. No solo ha perdido el uso de la razón, ha perdido la individualidad y el libre albedrío tan apreciados por el humanismo. Además, se ve desprovisto de la capacidad de comunicarse. Es el ser alienado moderno por excelencia. Es un monstruo que viola uno de nuestros tabúes más sagrados, la prohibición del canibalismo, que quizá en este caso sea más bien parricidio y matricidio, ya que el mal nombrado Homo sapiens lo dio a luz. Un humano deshumanizado cuyo comportamiento colectivo genocida constituye un desquite por parte de todos los obreros, minorías, religiones, etnias o pueblos colonizados. Una revancha por parte de la naturaleza, por parte de todas las especies aniquiladas por la civilización humana. Y el mundo, la naturaleza, nos sobrevive. El zombie nos arrebata nuestra posición céntrica de amos del mundo. Se hace patente una amarga ironía. El ser que se consideraba la razón de ser del universo se convierte a sí mismo y precisamente por medio del uso de la razón en un monstruo antirracional que desmiente la creencia que tiene el ser humano de ser la cumbre del proceso evolutivo. Es más, como inversión de lo que valora el humanismo, encarna un rechazo metafórico de esta cosmovisión por parte de una humanidad desengañada, decepcionada por el mundo que nos ha legado. Hay otro punto más de contacto entre el cyborg y el zombie de tercera generación. Tanto la tecnociencia que produce el Terminator como la que crea el zombie están basadas en la información. En el cyborg o IA está codificada en ceros y unos, en la manipulación genética, en una secuencia de ácidos desoxirribonucleicos. Por si no fueran suficientes estos vínculos simbólicos, la programación informática del cyborg constituye el homólogo funcional, lógico y semiótico a la programación genética que produce la pulsión asesina del zombie. Las dos motivan a estas figuras a destruir la humanidad. Lo que ha hecho al zombie más terrorífico y más duradero es la mayor familiaridad, como dice Bishop, la posibilidad de convertirnos en él, la falta de intelecto, de libre albedrío, de autoconciencia, en fin, de identidad que padece. El monstruo sigue evolucionando de acuerdo con sus nuevos consumidores.
dando señal a que el público fundamental de esta época consiste en la llamada generación milenial, gente nacida más o menos a partir de la aparición de MTV en 1981 y familiarizada con la tecnología desde sus años más tiernos. He de reconocer que no todos los zombies de tercera generación corresponden al patrón. Son menos homogéneos que sus antepasados y surgen muchos subgéneros que desgraciadamente no me dará tiempo a discutir, quizá en la conversación después. Bien, el mero hecho de haberse transformado tanto, de haber evolucionado tanto, sin dejar de ser reconocido como zombie, y de haberse prestado a tantas interpretaciones, a tantos usos culturales, demuestra que la del zombie es una figura monstruosa que, a pesar de la rigidez de sus articulaciones, de la cual a menudo padece, es mucho más flexible que, por ejemplo, el hombre lobo, el vampiro. La evolución de nuestro monstruo por tantos senderos paralelos nos lleva de nuevo a una de las preguntas inicialmente planteadas. ¿Por qué el zombie? Como respuesta, quisiera ofrecer 7 tesis. La primera, ya notada por Tyndall y Bishop, es porque es la única leyenda monstruosa occidental que carece de orígenes folclóricos escritos o literarios europeos. Por lo tanto, no se corre el riesgo de violar las tradiciones, por lo menos no las europeas. Además, por su origen africano, es el único monstruo popular ajeno, verdaderamente otro, con O mayúscula, a los países del llamado primer mundo occidental. La segunda, porque la causa del apocalipsis zombie puede ser cualquiera, como señalan Christopher Moreman y Corey James Russell. Por lo tanto, el origen puede adaptarse a las necesidades psicológicas colectivas del momento. ¿Existe una fobia hacia el otro africano colonial? Usas el vudú. ¿Ha cundido el pánico acerca del SIDA o la posesión de armas biológicas por terroristas? Eliges un virus. ¿La gente desconfía de las multinacionales o los gobiernos? Ya está, ellos crean el virus. Para mí, esta es la razón por la cual el zombie sigue siendo un monstruo fantástico. No hay relación fija de causa y efecto en la creación de la figura, entre el origen del zombie y sus características, como es el caso del vampirismo, la licantropía. La tercera, puesto que carece de entidad, personalidad e intelecto, el zombie ofrece una tabla rasa, sobre la que se puede proyectar cualquier imagen, cualquier sentido simbólico, metafórico, alegórico. El conde Drácula, por ejemplo, mal podría representar la clase obrera alienada, ¿no? La cuarta, asimismo, la pulsión antropófaga es un significante que acepta, que se presta a casi cualquier significado. El zombie no come para sobrevivir, lo motiva la pulsión pura, separada de las necesidades corporales. Por lo tanto, puede representar el deseo del negro de procrear con la señora blanca, que tanto temían los racistas norteamericanos, o el afán consumista de los personajes romerianos en Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead. La quinta, los zombies constituyen el primer monstruo apocalíptico. No solo amenazan con matar a los individuos, son capaces de exterminar nuestra especie. Es una característica que entona muy bien con la multitud de obras apocalípticas de las últimas décadas. Su potencial apocalíptico, además de poseer la flexibilidad anteriormente descrita, convierte al zombie en el vehículo metafórico perfecto para criticar cualquier mal social que uno quisiera comentar. La sexta, como afirma Bishop, el zombie posee una característica de la cual no todo monstruo puede jactarse: inspirar terror fundamentalmente porque es familiar. Los personajes reconocen en ellos a sus vecinos, amigos y seres queridos, pero no son reconocidos a su vez. El terror surge de la tensión producida por el choque entre lo familiar y lo no familiar. Además, el zombie recuerda que cualquiera corre un verdadero peligro de convertirse en zombie y, a diferencia del vampirismo, que ofrece no solo la inmortalidad, sino poderes sobrehumanos envidiables,
El zombismo no es en absoluto un signo deseable. Y por fin la séptima. El zombie es el único monstruo solitario, que no puede comunicarse ni con sus semejantes ni con los humanos. El único monstruo solitario que simultáneamente actúa de forma colectiva. Encarna la alienación total del ser humano de sus congéneres, al mismo tiempo que pertenece a una colectividad vasta, anónima y sobrecogedora, unida en una empresa genocida. Una empresa que ninguno de ellos, ni todos ellos juntos, pueden controlar. En fin, el zombie de la época clásica, tipo Romero, y el de la tercera generación, tipo Resident Evil, ofrecen, por lo menos en parte, una construcción cultural que refleja una cosmovisión poshumana antihumanista. Como todo monstruo, es una criatura ambigua, satisface ciertos deseos de venganza al tiempo que nos muestra el peligro que corremos como especie y nos advierte sobre las consecuencias de nuestra cosmovisión y nuestro comportamiento. Este otro, mayúscula, que nos destruye es, simultánea y paradójicamente, nosotros mismos, seres rapaces, cuya hambre, completamente desvinculada de sus necesidades, destruye. Los amos del mundo, esclavizados por nosotros mismos, por nuestros apetitos, perdido el libre albedrío, seres solitarios, incomunicados, alienados los unos de los otros y sin embargo actuando con una conformidad y conformismo impresionantes. Una colectividad impulsada por fuerzas que nos dominan y que ni entendemos ni soñamos con controlar. Nuestra independencia y libertad individual y nuestro tan amado derecho a la autodeterminación revelados como fraudes. Por mucho que evolucionemos, por rápido que corramos, y aunque el apetito antropófago se mude en otro deseo, zombies are us, zombies somos todos. El emblema perfecto del poshumanismo antihumanista. Gracias.